Sean ustedes bienvenidos a este video en el cual podrán apreciar un relato acerca de un tema que se ha abordado quizás desde muchas perspectivas, pero esta vez lo vamos a hacer desde una en específico. Estamos hablando de la dependencia emocional, la cual ha sido muy estudiada en el ámbito de la psicología, pero esta vez lo vamos a hacer en base a la TREC, la terapia racional emotivo-conductual, desarrollada por Albert Ellis, la cual tiene un esquema muy conocido, el esquema ABCD, donde trata sobre los acontecimientos activadores, las creencias, las consecuencias emocionales y un debate filosófico para nuevos hábitos en el paciente. Entonces, a través de esta terapia se puede lograr muchos cambios positivos en los pacientes con dependencia emocional, ya que es una terapia por excelencia para esta temática. Espero que este video sea de su agrado y se pueda entender completamente todo el contenido. La terapia racional emotivo-conductual consta de 5 fases, la cual esta vez vamos a desarrollar la primera fase denominada evaluación psicológica. Esta misma consta de 2 sesiones, la primera llamada definición de la dependencia emocional y la segunda sesión conocida como la conceptualización cognitiva del caso. En la primera sesión es de suma importancia tener claro el objetivo que se quiere llegar en esta primera sesión, es decir, la primera entrevista clínica, ya que es demasiado importante el poder llegar a tener un objetivo para el resto de la terapia, en todo lo que consiste, llegar a un acuerdo entre el terapeuta y el paciente para los objetivos de la terapia y qué se quiere lograr de acuerdo al problema que presenta el paciente. La primera sesión, lo más importante es el rapport que tiene que haber entre el paciente y el terapeuta, es decir, la confianza que hay entre estos dos para que así se pueda desarrollar una buena sesión y posteriormente también las demás. Es muy importante tener en cuenta este factor del rapport, ya que el 60% de que una terapia vaya por buen camino o que tener asegurado que el paciente va a volver a la terapia depende de este vínculo que precisamente es el que relaciona entre el terapeuta y el paciente, ¿no? Luego, en esta primera sesión se enfatiza demasiado en poder tener todos los datos del paciente, datos personales, antecedentes que pueda presentar el paciente en su vida familiar, en su vida sentimental y en las otras áreas de la vida, ¿no? Una de las mayores características que presenta en esta primera sesión es que se debe evaluar los niveles que presenta el paciente, es decir, en el nivel cognitivo, emocional, motivacional, físico y psicológico, ¿no? Que es lo que comprende básicamente la fórmula de la psicología: cognición, emoción y conducta. Para esto es muy relevante poder ejecutar ciertas técnicas en la primera sesión, ya que normalmente no se conoce la vida del paciente a profundidad y precisamente por eso es que se deben ejecutar estas técnicas, ¿no? Que normalmente son un poquito generales, pero ayudan demasiado y proporcionan información valiosa a la hora de poder conocer más sobre el paciente. El historial clínico puede ser de mucha ayuda, ya que quizás el paciente no se anima a expresar verbalmente lo que quiere decir y puede hacerlo a través de una hoja, ¿no? De escribirlo y así poder tener toda la información necesaria. También otra técnica que es muy importante y que se aconseja hacerlo desde la primera sesión es la técnica de negociación de tareas para la casa. Normalmente esta técnica se hace en base a lo que el paciente ha dicho durante toda la terapia, es decir,
puede ser una tarea de perspectiva cognitiva o quizás emocional o quizás conductual, pero sí o sí tratando lo que el paciente fue a tratar a la terapia. Otro punto muy importante es poder desarrollar también cuestionarios o test psicométricos para saber con exactitud qué problema presenta el paciente, o quizás saber los niveles en que este paciente presenta el problema y así poder llegar a un problema objetivo durante la primera sesión, ¿no? Recordando que es lo primordial, que eso es lo que se busca en una primera sesión, poder tener un objetivo claro para desarrollar en todo lo que queda de la terapia. En la sesión 2, denominada conceptualización cognitiva del caso, como se había mencionado anteriormente, es la sesión en la cual se va a lograr describir, identificar los síntomas y características que presenta el paciente en torno a factores ambientales, a factores intrapersonales que pueden ayudar al terapeuta a poder saber un poco más sobre la historia que tiene el paciente, ¿no? Datos quizás un poco implícitos que el paciente no se atreve a contar, o que quizás ni siquiera se ha dado cuenta y por eso mismo no lo relata. Muy importante poder tener esta conceptualización, ya que ayudará al terapeuta a poder tener un acercamiento más que a la vida actual del paciente, a la historia del paciente, a lo que quizás él no relata, pero de alguna manera implícita está influyendo en su día a día, ¿no? En esta sesión se toman en cuenta distintos niveles también, como en la anterior, pero esta vez se trata más de el nivel sintomático, el nivel preventivo y el nivel central, es decir, niveles que el paciente puede ir desarrollando respondiendo a preguntas que pueda hacer el terapeuta, ¿no? Porque quizás cuando al paciente se le habla en términos técnicos, él no puede llegar a comprender lo que se le pide en la terapia. Es decir, que el terapeuta tiene que hablar de una forma clara el lenguaje del paciente, hablar el lenguaje del paciente para que éste pueda entender y así poder responder a las preguntas con mayor facilidad, ¿no? En estos 3 niveles se logran describir distintas características que están en la vida del paciente, en su entorno, y que influyen de manera relevante en lo que él es ahora. Otro punto a tomar en cuenta es el de las creencias, que básicamente en esto trabaja demasiado la terapia racional emotiva conductual, ya que el punto B, si lo recordamos, del esquema ABCD de Albert Ellis es justamente las creencias, ¿no? Es muy importante poder identificar qué creencias tiene el paciente acerca del mundo, acerca de los demás y acerca de sí mismo. Este paso también se puede elaborar a través de preguntas que hace el terapeuta para que así el paciente pueda abordar mejor el contenido de este problema. Este paso también se puede elaborar a través de preguntas para que así el terapeuta pueda obtener la información necesaria de una manera un poco minuciosa, pero a la vez prudente, ¿no? Que el paciente no se llegue a incomodar con las preguntas, pero que a la vez se pueda obtener la información valiosa que se requiere. Por último, en este punto se tiene que identificar las estrategias de defensa que presenta el paciente, es decir, de qué manera el paciente puede defenderse ante los problemas, o de qué manera también tiene conductas de evitación ante los problemas. Es de suma importancia poder relacionar lo que es el ambiente, las conductas que éste tiene, para así luego poder desarrollar con el anterior punto las creencias que están abordando al paciente y obviamente las emociones que repercuten en estas conductas que él está tomando. En este punto voy a comentar un poco mi experiencia acerca de esta fase de intervención que pude realizar con mi paciente. Lorena Pasamolina,
21 años, estudiante de veterinaria, con aspiraciones de llegar a tener su propia veterinaria y un refugio para los animales de la calle. Los datos obtenidos en el historial clínico del paciente. Posteriormente voy a explicar los niveles que tiene Lorena a causa de diferentes situaciones que ha tenido en la vida. En esta enumeración de síntomas se pueden destacar que en el nivel cognitivo ella piensa que no va a poder ejercer con éxito su vida profesional, es decir, lo que viene después de la universidad. En el nivel afectivo, ella cree que no podrá volver a enamorarse, no podrá volver a tener una pareja estable debido a los problemas y las condiciones que tuvo en su anterior relación, ¿no? Es el miedo que ella presenta para un futuro en este aspecto de su vida, en el área sentimental. En el área conductual, ella tiene pocas habilidades interpersonales. Se considera además una persona asocial que no logra tener mucha asertividad además con las personas, incluyendo a su familia, incluyendo amistades e incluyendo a su expareja. Ligado a esto está el nivel motivacional, que ella valora incluso muchísimo más la vida de los animales que ella pueda tener a su cargo que a su propia familia, por ejemplo. También está el nivel físico, en el cual ella se encuentra ahora mismo con sobrepeso, está ejercitándose para lograr el peso ideal que ella requiere, ¿no? En esta terapia también se tomó en cuenta la técnica de reestructuración racional sistemática, en donde se le hicieron unas preguntas para poder abordar el problema que ella presentaba y quizás presenta aún con su expareja, ¿no? Ella tuvo 1 año y medio de relación con esta persona, la cual ha terminado su relación hace unos 6 meses y está en proceso de poder tener independencia a la hora de realizar las actividades diarias, incluso que se le puedan presentar. Las preguntas que fueron realizadas en este punto de la terapia fueron como: ¿qué problema crees que dejó tu anterior relación? ¿Desde cuándo sucede este problema? ¿Alguien más se ha dado cuenta de este problema? ¿En qué áreas de tu vida repercute este problema? Son preguntas que ayudan a que el paciente pueda darse cuenta del alcance que tiene el problema que está teniendo, o incluso si ella, por ejemplo, llegó a mencionarlo como huella que dejó su anterior pareja. En este caso hablaba sobre la desconfianza, es decir, desconfianza no para sí misma, sino desconfianza al futuro para volver a enamorarse, para volver a experimentar emociones con una pareja, ya que en su anterior relación hubo mentiras, hubo engaños, y es algo que ha influido demasiado en ella a la hora de poder incluso tener amistades. Lorena también mencionó en alguna parte de la terapia que en algún momento de su relación ella llegó a considerar el estar en una relación tóxica. A raíz de esta terminología que ella utilizó, se logra rescatar ciertas emociones, ciertas conductas, ciertos pensamientos que ella tenía de su relación y que hasta ahora sigue teniendo. Es por eso que en la técnica de negociación de tareas para la casa se le pidió describir con exactitud qué características ella considera que tenía su relación en torno a toxicidad, es decir, qué considera tóxico de su relación, qué considera tóxico de sí misma en su relación y qué considera tóxico de su expareja en la relación, ¿no? Son puntos claves que le ayudarán a comprender a ella en qué base estaba su relación en ese momento
y ahora también en la actualidad para poder entender ciertas conductas que aún siguen manifiestas en ella. Cabe recalcar que se tenía planeado, planificado en esta sesión poder ejecutar en algún momento la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que no se pudo realizar debido a que Lorena se presentó en un momento indispuesta emocionalmente al punto de llegar a las lágrimas debido a los recuerdos que le invadieron en ese momento a la hora de responder las preguntas que se le estaba realizando, ¿no? Es muy importante poder destacar qué fue lo que llevó en este caso a Lorena a las lágrimas, es decir, que el rapport que hubo entre terapeuta y paciente fue tan eficaz para así poder ella llegar a ese punto, ¿no? De poder sensibilizarse, de poder mostrarse transparente a la hora de contar su historia y a la hora de volver a vivirla, porque al contarlo lo vuelve a vivir. Entonces, por ese motivo es importante recalcar que muchas veces lo planificado en teoría no siempre sale igual en la práctica, ¿no? De igual manera, no se puede dejar de lado que esta sesión fue bastante exitosa. Por último, la expresión afectiva de la pareja. Ella en algún momento de la terapia también mencionó que en su anterior relación faltaba demasiada comunicación, demasiada expresión verbal de parte de ambos, pero más de parte propia. Es decir, ella admitió que muchas veces ante los problemas se quedaba callada, no decía lo que pensaba, dejaba pasar los problemas por alto y los solucionaban de diferentes maneras, pero jamás abordando el problema y la raíz del problema en sí, ¿no? Es decir, que Lorena en este test se define en estos 3 indicadores que son recomendables poder evaluar y poder tratar durante toda la terapia. Por supuesto, no podía faltar un cuestionario para poder saber con exactitud si Lorena presenta dependencia emocional, que ese era en sí el objetivo de esta intervención, o si no, poder llegar a saber los niveles que ella presenta de dependencia emocional, ¿no? En esta ocasión se utilizó el cuestionario de dependencia emocional de Lemos y Londoño, que consta del formato Likert, es decir, consta de 6 indicadores en los cuales ella podía estar de acuerdo, en desacuerdo, muy de acuerdo, en nada de acuerdo, en sí, para describir los ítems que ella tenía en este cuestionario, ¿no? Los resultados de este cuestionario arrojaron que Lorena presenta ciertas dificultades en temas de ansiedad de separación, en modificación de planes y en expresión afectiva de la pareja. ¿Por qué? Lorena, datos recaudados en el historial clínico y también en la historia que ella fue relatando durante la terapia. Lorena, cuando tenía 5 años, sus papás viajaron a España. Entonces, durante toda su vida, ella ha estado viviendo con su hermana mayor, ¿no? Prácticamente fue criada por ella. Es decir, que sus papás volvieron a su vida, de alguna manera, por así decirlo, cuando ella tenía 15 años. Prácticamente toda su infancia y toda su pubertad y toda su adolescencia la vivió con su hermana, y esta hermana en ese tiempo estaba en la universidad, trabajaba también, es decir, que no estaba a la atención y cuidado que una niña necesita, ¿no? Lorena tenía mascotas desde muy pequeña, ha tenido mascotas desde los 4 años. Por eso es que ella dice que tiene más afinidad con las mascotas que con las personas, ¿no? En este caso, la ansiedad de separación se presenta por esto que puede experimentar ella al tener una pareja, quizás la necesidad de seguridad, de aprobación, de protección que sus padres no le dieron cuando ella era niña y que ahora ella necesita en una pareja, ¿no?
La modificación de planes se debe a que con esta pareja que ella tenía planeado casarse. Es decir, ya tenían planes de boda en algún momento de la relación y pues por motivos personales de ella, que no puedo decirlo, pero terminaron su relación. Entonces hay una especie de vacío que quedó al momento de poder ella ahora ejecutar planes que tiene, ¿no? Que duda muchas veces si es que va a funcionar o si es que no va a funcionar. Por ejemplo, en este caso de su carrera, que ella tiene cierto temor a la hora de poder visualizarse en el futuro con su veterinaria y con su refugio de animales. Tiene temor de no lograrlo. Por último, la expresión afectiva de la pareja. Ella en algún momento de la terapia también mencionó que en su anterior relación faltaba demasiada comunicación, demasiada expresión verbal de parte de ambos, pero más de parte propia. Es decir, ella admitió que muchas veces ante los problemas se quedaba callada, no decía lo que pensaba, dejaba pasar los problemas por alto y los solucionaban de diferentes maneras, pero jamás abordando el problema y la raíz del problema en sí, ¿no? Es decir, que Lorena en este test se define en estos 3 indicadores que son recomendables poder evaluar y poder tratar durante toda la terapia. Continuando con mi experiencia en esta fase de intervención, voy a hablar sobre la segunda sesión. En este punto de la terapia, Lorena realizó ya una tarea, ¿no?, que se tiene que revisar sí o sí en esta sesión. Es decir, no se puede pasar por alto las tareas que se les da a los pacientes, ¿no? Las tareas tienen cierto propósito, tienen cierto objetivo, y es importante que así como el terapeuta lo sabe, también el paciente lo llegue a identificar, ¿no? Para que éste le dé el valor que se les tiene que dar a las tareas, ¿no? En este caso se hizo esta revisión de tareas para la casa, esta técnica que es llamada así, y también se logró poder saber de que Lorena en esta tarea se sintió un poco quizás triste, con recuerdos que la invadían, y que quizás eso la llevó a no poder realizar toda la tarea en conjunto, ¿no? Es decir, no logró completar la tarea, pero de igual manera es muy importante que en todo momento se les recuerde al paciente que está haciendo un esfuerzo ya al estar en la terapia, que está haciendo ya un esfuerzo al poder estar en esta situación, estar comprometido con la terapia, y que quizás hay factores externos o quizás emocionales que a veces impiden, ¿no?, poder llegar al punto, pero que reconocer en esta técnica que el paciente está haciendo un esfuerzo para llegar a la meta ya es un avance, ¿no? Y que el paciente lo logre entender muchísimo mejor, ¿no? De todas maneras, durante todas las sesiones se dan tareas para la casa y se revisan tareas para la casa, ¿no? Es importante poder entender este punto. En los niveles que presenta Lorena, por ejemplo, en el nivel sintomático, se le hizo la pregunta de en su relación cómo se sentía, es decir, físicamente, que podía ya notar físicamente que quizás antes tenía y que ahora ya no experimenta. Ella mencionó que durante su relación e incluso después de su relación, ella tenía síntomas físicos tales como cansancio, agotamiento, dolores de cabeza, incluso muchas veces vómitos, ¿no? Síntomas bastante intensos, y que ahora
ya no experimenta, pero que en su momento sí influyeron bastante en su vida. En el nivel de explicativo preventivo, se le hizo la pregunta de si ella creía que en su anterior relación tenía ciertas conductas de acuerdo a su atención y de acuerdo a su memoria, y que si ella identifica haber cambiado en esos aspectos de su vida. Y ella sorprendentemente dijo que sí, porque cuando estaba en su relación no tenía ojos más que para su pareja, y pues incluso de su familia y de sus amistades había dejado de tomarles atención en el sentido de preocuparse por ellos, ¿no? Y que ahora ya ha cambiado bastante, que ahora se preocupa por su familia, se preocupa por sus amistades, se preocupa incluso por ella misma, y que cuando estaba en su relación no era lo que ella podía experimentar. Llegando al punto de las creencias, también se realizaron ciertas preguntas para que Lorena pueda responder, tales como ¿cómo describiría ella a Lorena en tercera persona? ¿No? Ella la describe una buena persona, respetuosa, sensible y orgullosa, quizás tomándolo como defecto, pero dentro de todo buena persona, ¿no? En las creencias hacia los demás, ella, como ya había mencionado antes, tiene mucha afinidad con los animales y describe a las personas tales como quizás un poco hipócritas, envidiosas, y es por eso mismo que considera a los animales tan fieles, tanto que esa fidelidad no la ha podido encontrar en las personas, es decir, ni siquiera en su familia ni en sus amistades, ¿no? Y bueno, por las experiencias que tuvo con su anterior pareja, también es que logra definir de esta manera al entorno general, ¿no? Y las creencias que ella tiene del mundo, es que el mundo está, lo ve más desde una perspectiva negativa, de que el mundo está quizás un caos, de que hay muchas cosas que están mal, por ejemplo, el medio ambiente. Es la manera que ella tiene para definir el mundo, cómo ella ve el mundo desde su perspectiva. Terminando esta segunda sesión, se le designó a Lorena tareas para la casa también como técnica, pero esta vez utilizando el autorregistro básico de comportamiento humano. Es decir, que esta vez este autorregistro está compuesto por 6 dimensiones, 6 indicadores, que usualmente puede variar, pero esta vez se lo utilizó de esta manera, ¿no? Compuesto por el día y la hora, la situación, el pensamiento automático que ella experimenta, la emoción, la conducta y la consecuencia, ¿no? Es decir, que ella, conforme pasa alguna situación significativa, relevante, importante, puede anotar en la tabla del autorregistro todos estos datos para así poder, aparte de llegar a conocerse un poco más ella misma, el terapeuta poder llegar a entender un poco qué conexión tiene la emoción con la conducta, con la situación, con la consecuencia, ¿no? Que volvemos otra vez a lo que es el esquema ABC de Albert Ellis. Por supuesto que en esta sesión también se tomaron en cuenta diferentes tests. Uno de los tests por excelencia para esta temática es el test de creencias irracionales de Albert Ellis, que está compuesto también por un formato Likert, que en esta ocasión arrojaron los resultados que Lorena presentaba dificultades en necesidad de aprobación, indefensión y altas expectativas que tiene hacia sí misma, ¿no? Indefensión en el sentido de lo que se hablaba anteriormente, de la necesidad de protección, de seguridad, de miedo al abandono, incluso que ella experimenta a la hora de estar en una relación, ¿no? Altas autoexpectativas que ella considera no ser suficiente para las metas y objetivos que se ha trazado en la vida. Y la necesidad de aprobación, que también tiene que ver muchísimo y está ligado a su expareja, el hecho del control que éste ejercía antes y que ahora ella ya no tiene, y que se ha quedado de alguna manera con esos pensamientos de que necesita ser aprobada, ya sea por su familia, por sus amistades e incluso con
con personas que ha tenido la oportunidad de quizás entablar una relación un poco más cercana, pero no ha podido, ¿no? Por todos estos factores que hemos venido hablando. Y también se tomó en cuenta el test de apercepción temática. Es decir, este test está compuesto por diferentes láminas que contienen imágenes tomando en cuenta la perspectiva del paciente. El paciente tiene que ver de qué manera puede observar estas imágenes y cómo las interpreta. Contar una historia breve acerca de el pasado, el futuro o el presente de estas imágenes, ¿no? De los personajes que están en estas imágenes. Esto fue lo que se aplicó a Lorena, donde se pudieron interpretar 16 láminas de acuerdo a lo que ella iba diciendo, a lo que ella iba rescatando de estas imágenes, y también se corrobora la información de que ella presenta quizás disfrute de la soledad, pero un cierto miedo al abandono a la vez. Es decir, disfruta demasiado la soledad en el sentido de que, por ejemplo, cuando ella era niña, prácticamente pasó su infancia sola porque sus papás estaban lejos trabajando y su hermana no estaba con ella en la casa con frecuencia. Entonces, debido a esto es que ella presenta estas características ahora. Y también el miedo al abandono es el lado opuesto, ¿no? Del disfrute que ella siente por la soledad, que incluso cuando invaden su espacio de alguna manera, ella quizás se siente un poco agobiada, un poco fastidiada, porque no está acostumbrada y no tiene el hábito de estar con muchas personas al tiempo, y es precisamente lo que la lleva a tener problemas de timidez, a tener problemas de comunicación asertiva con las personas, incluso con su pareja, ¿no? Y son ciertas características que se pueden mejorar con ciertas técnicas que se pueden ver en la terapia posteriormente. Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales es una técnica fenomenal para poder tratar estas relaciones interpersonales que ella pueda tener con los demás, así como estas características y como estas técnicas demasiadas para desarrollar en esta terapia racional emotiva conductual. Y si en algún momento se logra hacer la derivación para que ella pueda asistir a una terapia que pueda estar completa, ¿no? En esta ocasión se le presentará un diagnóstico en el cual la conclusión es que no presenta dependencia emocional como tal, pero sí es conveniente mejorar ciertas características que tiene ella desde su niñez, que influyen hasta hoy y que también han influido en su relación de pareja y a la vez con el entorno en general, ¿no? Que quizás son características más propias de sí misma que en sí de la pareja que ella tenía, ¿no? Y que se puede evidenciar a la luz de todo el contenido de la terapia, ¿no? Fue un gusto haber compartido mi experiencia, haber compartido esta fase de intervención que la verdad es que quizás en algún momento se presentaron dudas de cómo realizar, que no teníamos claro cómo poder proceder, quizás un poco de temor de el hacerlo apresurado y tener respuestas negativas, pero la verdad es que en esta primera fase se pudo aprender demasiado. El hecho de jugar estos roles de paciente-terapeuta, por así decirlo, y después tener que ponernos en ese lugar tratando con una persona, tomando en cuenta que no estamos tratando con un objeto, sino con una persona, que tenemos la mente de la persona en nuestras manos, ¿no? El poder cambiar la perspectiva que esta persona tiene de sí misma y también para los demás, ¿no? De verdad que es una experiencia muy, muy enriquecedora que no se compara solo con la teoría, ¿no? Y que sí o sí tenía que haber práctica para poder llegar a sacarle frutos verdaderamente a toda esta materia, que es INVE 4.
Un gusto poder compartir mi experiencia y nos vemos en la próxima.